California Sur, el órgano de consolidación, evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en el Estado. Le reiteramos el más agradecimiento a la Teniente Coronel Lurangeli Franco Rodríguez por la conferencia Policía y Convivencia Pacífica. Me gustaría compartirles de manera muy breve un poquito de su reseña. Ella ha participado y tiene la formación educativa a través de diplomados en transformación de conflictos sociales y paz territorial, la Dirección Nacional de Escuelas. También ha cursado el diplomado de Derechos Humanos y Servicio de Policía en la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá. Tiene un diplomado de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional y Universidad Piloto de Colombia. Es técnico profesional en Policía Judicial de la Escuela de Policía Judicial e Investigación. Tiene un pregrado de Administrador Policial en la Escuela Nacional de Policía General de Santander. Tiene un pregrado de Administrador de Empresas en la Universidad EAN. Es especialista en investigación criminal de la Dirección Nacional de Escuelas, especialista en seguridad de la Escuela de Posgrados de Policía, especialista en gobierno y gerencia pública de las universidades de EAN. Además, tiene una amplia experiencia laboral, la cual tiene sus inicios como comandante de la Policía de Menores en el Atlántico, investigador en DIJÍN 2000-2002, jefe de unidad investigativa, jefe del Grupo Armados Ilegales 2003-2005, jefe seccional de investigación criminal en Sijín, Tolima, jefe de unidades investigativas de Fiscalía, Sijín, Bogotá, jefe de unidad investigativa de delitos sexuales, trata y tráfico de personas, Sijín, Bogotá, subjefe seccional de investigación criminal, Sijín, Bogotá, jefe del Observatorio de Delito, comandante de Estación de Policía de Aeropuerto en Bogotá, estudiante y diplomado en Academia Superior, jefe del Grupo de Coordinación Interinstitucional e Internacional en la UNIPEP 2017-2019, jefe de Área Estratégica de Implementación de Acuerdos también por la UNIPEP 2019-2021, comandante de Operativo Convivencia y Seguridad Ciudadana, Tolima 2021. Lógicamente, pues su inicio fue como oficial de Policía Nacional en Colombia. Tiene una amplia experiencia en la docencia, igual ha impartido cátedra y con amplia experiencia también a nivel internacional. Para nosotros es un gusto contar con su presencia. Teniente Coronel, le agradecemos la disposición de su tiempo y sin más preámbulo le otorgamos el micrófono. Mucho gusto y a sus órdenes. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación a la Secretaría de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el estado de Baja California Sur. No se escucha, coronel. Permítanos un segundito. Creo que hay un problema de audio. Sí, la escuchamos, Nick. La escuchamos fuerte y claro. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Un saludo especial al licenciado Arturo Aguayo Amao, a Erika Camacho Peña por la invitación, a mi amigo el mayor Jesús Díaz de la Policía Nacional del Perú. Un saludo especial pues a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, a los agentes de investigación y todas las personas que nos acompañan esta noche. Bueno, un poco frente a esta conferencia vamos a hablar sobre el tema de policía y convivencia pacífica partiendo de la experiencia de la Policía Nacional de Colombia. Voy a proyectar una presentación y me indican por favor si la están viendo. Sí, es correcto. Ahí la ven, sí. Sí. Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, primero para hacer un contexto general sobre la Policía Nacional de Colombia, tiene una particularidad especial y es que nosotros hacemos parte de la fuerza pública, llámese fuerza pública, las fuerzas militares y la Policía Nacional, y estamos con un componente desde el sector defensa. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Defensa Nacional con el Comando General y hacemos parte de la rama ejecutiva. Esto nace también desde la Constitución Política de Colombia en 1991, donde se da ese nombramiento y se le da al cuerpo de policía una función especial dentro del artículo 218, que narra la Policía Nacional, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil y a cargo de la nación. Ese a cargo de la nación es importante tenerlo en cuenta porque eso quiere decir que nosotros nos debemos es a los ciudadanos, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y también para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Aquí algo importante de resaltar y que seguramente pasa en varios, diría yo, países, es que hay una confusión en la ciudadanía muchas veces con el tema del poder, la función y la actividad de policía. Y aquí es importante aclarar que para la parte legislativa en Colombia, el poder de policía está dado al Congreso de la República, a quien le corresponde la facultad de expedir las leyes y regular y proteger ese ejercicio de las libertades, los derechos y los deberes, con el fin de preservar el orden público y la convivencia pacífica. Y la función de policía le corresponde al señor presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes, porque con ella se materializa jurídicamente el poder de policía a través de la expedición de reglamentos, de actos administrativos y de acciones policivas por esas autoridades. Y finalmente, nosotros como cuerpo de policía ejercemos una actividad frente a los actos de ejecución material no jurídica del poder y la función en casos concretos. Eso quiere decir que nosotros hacemos cumplir las normas y las leyes que emiten tanto los encargados de la función de policía como de poder de policía. Y para ello aquí también algo importante frente a los temas que tienen que ver con el orden público, la convivencia y la seguridad, que es lo que vamos a hablar un poco en este espacio. Desde la perspectiva del servicio de policía, nosotros como misionalidad institucional tenemos unos objetivos. Esos objetivos trazan el fortalecimiento del servicio de policía en función de la prevención ciudadana, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la doctrina y la implementación de un modelo de gestión y planeación operacional. Eso se fijaron para este cuatrenio y tiene 5 objetivos estratégicos que corresponden al fortalecimiento de la participación cívica a través de la oferta institucional en la prevención para contribuir a la convivencia. Un segundo objetivo del servicio de policía, que es el fortalecer esos canales para el relacionamiento entre la policía y la comunidad y las autoridades político-administrativas en función de la convivencia ciudadana, adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar los factores que afectan a la convivencia. Un cuarto objetivo que corresponde a la unificación e interiorización de la doctrina para contribuir a la efectividad del servicio de policía. Y un último objetivo estratégico que consiste en la implementación del modelo de planeación y gestión operacional del servicio de policía, al cual me voy a referir esta noche. Ese modelo de planeación y gestión operacional de policía trae algo novedoso y es la creación de un modelo de construcción de paz en la Policía Nacional, partiendo también de unos sistemas como es el sistema de convivencia y seguridad ciudadana, el sistema de prevención, el sistema de seguridad rural y el de investigación criminal e inteligencia. El despliegue que nosotros realizamos desde el servicio de policía lo tenemos enmarcado en 4 procesos.
Esos procesos hacen referencia a la convivencia y seguridad ciudadana, donde se realizan los diferentes planes disuasivos, preventivos y de control, la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, se atienden los motivos de policía y se realizan también patrullajes urbanos y rurales. Aquí hay una diferenciación un poco marcada entre el servicio de policía urbano y rural, porque la mayor extensión del servicio de nuestro país es rural. Entonces, eso obedece a otras dinámicas totalmente diferentes en el servicio de policía. Tenemos un segundo proceso, que es la prevención y la educación ciudadana, y aquí realizamos campañas como anticipación de la violencia, trabajamos en transformación de conflictos, tenemos un componente especial para acercamiento al ciudadano y la prevención del delito. Nuestro otro proceso de despliegue de servicio de policía que es misional es la investigación criminal, con el fin de trabajar en la desarticulación de estructuras delincuenciales. Trabajamos muy fuerte en el tema de la disrupción del delito y del esclarecimiento de los hechos delictivos. Y con inteligencia policial, que es nuestro cuarto proceso, trabajamos la anticipación de eventos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana, y el tratamiento de información para la asesoría y la toma de decisiones, no solo del mando institucional, sino aquí también del Ministerio de Defensa, y en muchas ocasiones cuando hablamos de seguridad nacional, también del señor presidente de la República. Un poco para abordar lo que nosotros hemos trabajado, y como les mencionaba, desde el modelo operacional, el modelo de construcción de paz nace de los policías de nuestra institución. ¿En qué consistió este proceso? Nosotros hemos tenido en Colombia varios procesos de paz, algunos con éxito, otros fallidos, pero el que marca la diferencia en ese momento es el proceso de paz que realizó el gobierno con las FARC, que es una de las guerrillas más antiguas que tenía nuestro país, más de 50 años, donde realmente la función y la misionalidad de la policía cambió un poco y se confunde muchas veces con labores militares. Y pues a raíz del conflicto interno que nosotros tenemos en Colombia con el tema de las guerrillas, porque aquí no solo ha sido también el tema de las guerrillas, sino también la lucha frontal contra el narcotráfico y otros actores delincuenciales que vienen afectando, en este caso, Colombia, nos ha obligado un poco a pasar de la guerra a tener espacios de concertación con la paz, de estabilización, y ahora tenemos también unas zonas de consolidación. En esas etapas nosotros hemos venido trabajando, y ustedes tal vez conocen que la Policía Nacional de Colombia es muy integral, que tiene muchos grupos que trabajan justamente para contrarrestar estos fenómenos y estos actores delincuenciales, como son los grupos operativos antinarcóticos, los Jungla, los mismos Gaula para el tema de extorsión y antesecuestro. Tenemos grupos también de carabineros para el tema de seguridad rural, pero nosotros también somos una policía que tiene funciones de policía judicial, y aquí trabajamos con un componente de investigación criminal desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Tenemos también muy fortalecida el tema de inteligencia policial. Tenemos también todo un componente desde la Dirección de Seguridad Ciudadana para trabajar los temas justamente de seguridad, convivencia y prevención, y a partir de ello, con todos nuestros policías y de todas las especialidades, hizo un proceso de consulta donde participaron más de 129,000 policías en el año 2016, y trabajando con la figura de abajo hacia arriba, escuchando las comunidades, escuchando la policía, se identifican unas necesidades y se identifican también en materia de prospectiva cuál iba a ser ese camino después de que se firmara un acuerdo de paz, el cual se firmó en diciembre del año 2016, y anticipativamente este modelo
aportó en temas de innovación policial para el mejoramiento del servicio de policía. Por eso, en la imagen que ustedes están viendo en este momento, el centro es el servicio de policía diferenciado, focalizado y articulado. Alrededor hay unos componentes que me va a permitir leerlos: el de gestión territorial de la seguridad y la convivencia, el de cultura y pedagogía de paz, participación política y protesta pacífica, género, paz ambiental, tratamiento del pasado institucional y víctimas. Este modelo, que es innovador, además es sistémico y participativo. ¿Por qué sistémico? Porque todos estos componentes se integran en el marco del servicio de policía, y es participativo porque la seguridad no es únicamente de la Policía Nacional ni es una responsabilidad de la policía, sino que aquí también entra a jugar un papel importante todas las entidades del Estado y la misma nación, porque las comunidades también tienen un componente en el que ellos aportan para la convivencia y la seguridad, y aquí estamos trabajando en el empoderamiento comunitario desde el modelo de construcción de paz. Es importante también esa articulación, ese relacionamiento interinstitucional que nosotros tenemos con todas las autoridades, incluso con la parte pública y la parte privada, una articulación institucional, una articulación interna, porque justamente de la derivación de tantos grupos que tenemos en la Policía Nacional, nosotros trabajamos de manera articulada, y eso nos facilita también tener mayores resultados y ser mucho más efectivos cuando estamos trabajando cualquiera de estas actividades. Una coordinación internacional, y esa coordinación internacional ha sido muy importante porque el sector internacional no solo ha sido un veedor de las actividades que se ha hecho en la implementación, por ejemplo, del acuerdo de paz, sino que también aquí tenemos una interacción como esos escenarios donde intercambiamos experiencias, y también tomamos modelos de algunas otras policías, así como nosotros también exportamos, digámoslo así, nuestro conocimiento y apoyamos a otras policías en diferentes temas. Alrededor de este círculo, ustedes ven unos enfoques que están direccionados a los derechos, a la gobernabilidad, la prevención, la transformación de conflictos, el tratamiento diferencial y la paz territorial, que, como lo enuncié al inicio, desde la Constitución Nacional, nosotros somos la institución encargada de garantizar la convivencia pacífica en nuestro país. Entonces, por eso este es de suma importancia. Quisiera contarles un poco que este modelo está alineado también a los objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos de desarrollo sostenible también nos permiten articular muchas capacidades con las otras instituciones, pero también articularnos a nivel nacional aportando nuestro granito de arena para los temas especialmente de igualdad de género, de la reducción de las desigualdades, la acción por el clima, la vida de los ecosistemas terrestres, paz y justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr estos objetivos. Sin embargo, nosotros también hemos aportado a los otros objetivos indirectamente y hemos apoyado a otras instituciones con el fin de tener una armonía también en cada uno de los territorios donde estamos laborando. Los PDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, nacieron justamente de los compromisos que adquiere el gobierno nacional con la anterior guerrilla, las FARC-EP, que hoy en día ellos son un movimiento político que se llaman comunes y que están articuladamente trabajando, pero ya desde el componente de la parte política, y también hay unos antiguos espacios territoriales donde ellos están en estos momentos viviendo con sus familias, y aquí estos programas de desarrollo con enfoque territorial lo que hace es
darles nuevas oportunidades, tanto laborales, educativas, sociales, que permitan justamente hacer un adecuado proceso de reincorporación a la vida civil, y con ellos también articulamos pues varias actividades desde el territorio para generar entornos pues seguros y de convivencia pacífica. Especialmente trabajamos mucho con énfasis en la reconciliación, que es bien importante porque pues no es fácil después de tantos años de estar combatiendo y de alguna manera y entre comillas viéndonos como enemigos, y ahora estar, digamos que trabajando de la mano por la seguridad y la convivencia, especialmente la convivencia del país y de los territorios donde ellos se encuentran. Entonces aquí hay muchas experiencias, tanto de desconfianza como de procesos que hoy en día ya ellos mismos piden hasta la seguridad de la misma policía para estar mucho más tranquilos. Teniente coronel, disculpe la Sí, interrupción. señor. Lo que pasa es que me están comentando de las diapositivas. Se quedó en la primera página de la diapositiva. ¿Gusta que la apoye? Me están comentando. Bueno, sí, señor, porque aquí yo la veo, o sea, yo la estoy corriendo como es, entonces ya un segundo. Ya se cambió una. ¿La dejo de compartir? No. ¿La dejo de compartir y usted me ayuda con la presentación allá? Si gusta, yo la apoyo con irla cambiando. Nada más usted vaya me indicando y yo la voy cambiando. Bueno, sí, señor. Ya la dejé de compartir. Muy bien, permítame un momento. Ok, ahí ya pues, ahí están viendo ya la diapositiva. Nada más indíqueme, por favor. Se ve una X. Se puso otra vez. Permítame. Una disculpa. Ok, ahí ya la deben de estar viendo. Indíqueme nada más en cuál diapositiva quiere que la ponga. Bueno, esa es la siguiente. Se cambió un poco el formato, pero bueno, en esa puede ser. Okay. Esa diapositiva que ustedes están viendo es el modelo de construcción de paz del que les estaba hablando, que su centro es el servicio de policía. El anillo siguiente son los componentes y finalmente el último anillo son los enfoques de los que hablamos. Bueno, un poco para continuar de aquí, de esas iniciativas que se trajeron a colación, nacieron unos proyectos que se trabajaron articuladamente con la cooperación internacional y con algunas organizaciones internacionales y nacionales con el fin de aunar esfuerzos y empezar a generar unos cambios en los que también nos dimos cuenta que lo más importante era la actitud que nosotros teníamos como policías para empezar a dinamizar estos procesos. Entonces, uno de ellos se llamó Suma Voces y Acciones para la Convivencia, que justamente trabajó todos los temas de gestión territorial de la seguridad, la convivencia y la cultura y pedagogía de paz con el fin de empoderar a las comunidades y de articular mucho más a las instituciones. El trabajo que se hizo con EMA, que fue el de enfoque de género en el servicio de policía, también nos permitió identificar que en ese cambio de actitud y de nuevos conocimientos podíamos acercarnos más tanto a las mujeres como a las comunidades LGTBI de una manera más tranquila y armónica, y cómo ellos y ellas también aportan a la convivencia y la seguridad de sus territorios. Y trabajamos fuertemente en el tema de violencias basadas en género, también capacitando a nuestros policías. Se capacitaron más de 800 policías para trabajar articuladamente en estos escenarios a partir de la estrategia ENFAC de mujer, familia y género, y generar también doctrina institucional frente al tema. Con el componente de participación política y protesta pacífica, trabajamos en transformación de conflictos y paz territorial, y aquí con un énfasis especial en trabajar en esos liderazgos comunitarios y poder también
enseñarles un poco a las comunidades cuáles son esos mecanismos que ellos pueden utilizar cuando hay inconformidades sociales. Esas inconformidades sociales generalmente trascienden a la manifestación pública y pacífica, de la cual nosotros somos garantes de brindarle seguridad a ellos como a las personas que no participan de la protesta. Pero también a ellos se les enseñan otros canales y otros mecanismos, porque esas necesidades básicas y satisfechas también generan los inconformismos que algunas veces trascienden a violencia, y ya vamos a hablar un poco más sobre este tema, que es el que quisiera profundizar el día de hoy. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Esa diapositiva lo que nos señala era lo que yo les venía hablando frente a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo nosotros nos vamos articulando, pero tenemos énfasis más en unos desde el modelo de construcción de paz, y sobre todo, más que el modelo de construcción de paz, el servicio de policía y desde nuestras funciones. La siguiente, por favor. Acá sí lo podemos proyectar. Este es un video, un poco para hacer una abrebocas sobre lo que vamos a hablar de transformación de conflictos. Hay que poner la pantalla grande para que salga el video, yo creo. ¿Se escucha? El grupo de... No se está viendo el video. Los que no participan, mediante la mediación y el diálogo con los líderes sociales. Se adelantó. Organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, comunidad en general. Esto ha contribuido al desescalonamiento de la violencia, teniendo presente. ¿Se está escuchando? Pregunto. ¿Están escuchando el video? No se está viendo el video. Ahorita lo pausé, pero ¿sí lo están escuchando? El audio sí se escucha, pero no se proyecta. Ok, gracias. Una disculpa, ¿sí estaban viendo el video? ¿Sí se estaba viendo? Bueno, ¿sí me pudiera indicar alguien, por favor, si estaban viendo el video? Bueno. ¿Se estaba viendo el video? Disculpe. No, señor, no se está viendo. Ok, no, pero ¿se estaba viendo? No, señor. Antes de que lo quitara. No, ok. Permítanme. A ver, voy a tratar de compartirlo otra vez. Ahí están viendo las diapositivas. Las diapositivas sí. Muy bien, a ver, ¿me indican si se escucha el video? Vamos a facilitar el ¿Se está viendo ya? pero clientes Sí, señor. se van a poner de acuerdo. Muy bien.
El Grupo de Transformación de Conflictos Sociales de la Policía del Tolima, durante los eventos de manifestación pública, ha garantizado el derecho a la protesta pacífica y los derechos de todas las personas, tanto de los que participan en la protesta social como de los que no participan, mediante la mediación y el diálogo con los líderes sociales, instituciones, organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, comunidad en general. Esto ha contribuido al desescalonamiento de la violencia, teniendo presente el decreto 003 del 5 de enero del 2021 y la resolución 1190 del 3 de agosto del 2018, la guía de transformación de conflictos sociales, el modelo de construcción de paz y el ciclo de transformación de conflictos sociales, dando aplicabilidad a 6 principios básicos para la transformación de los conflictos, como son la generación de confianza con las comunidades, la constancia, la transparencia, la empatía, legítima y tratamiento diferencial, siendo neutrales en todos los procesos de mediación, realizando también procesos de prevención y acompañamiento a la ciudadanía, procesos de formación a jóvenes constructores de paz, presidentes de Junta de Acción Comunal, líderes sociales, medios de comunicación, mujeres, comunidad LGBTI, instituciones y actores claves del conflicto, realizando actividades lúdico-recreativas, fortalecimiento a la confianza del factor fundamental en la transformación de conflictos sociales, siendo constantes en todos los procesos, realizando diferentes campañas, como la prevención y erradicación de la violencia basada en género, contra el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes, contra el trabajo infantil, contra la hemofobia y la transfobia, entre otras, siendo garantes de los derechos humanos, contribuyendo a una sana convivencia, la reconstrucción del tejido social y la paz, donde juntos construimos paz. Muy buenas tardes para todos, señores agentes de la policía de aquí de Chiqueral. Queremos darles el agradecimiento por el acompañamiento a esta labor que tengan los compañeros acá del transporte de carga. Muy amables señores, muchísimas gracias, gente Luis, Independiente González y al patrullero Manuel. Muchísimas gracias, muy amables señores. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía. Bueno, como ustedes apreciaron en el video, quise enseñarlo porque aquí un reconocimiento especial a los que trabajaron conmigo en toda la estrategia y el diseño para trabajar la transformación de conflictos sociales en los territorios y ayudar a que también el tema de la protesta pacífica no desborde a la violencia. Eso se hizo con la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y hoy en día desde la parte operativa donde me estoy desempeñando como comandante operativa del Departamento de Policía Tolima, ya verlo en práctica, en funcionamiento y ver que realmente sí se pueden hacer las cosas. Entonces es algo que nos llena pues a nosotros también como de mucha satisfacción. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la diapositiva no se ve muy bien y quedó la letra como encima de las gráficas. Pero de pronto un poco para recordar un poco sobre los conceptos, quisiera recordarles frente al tema de la convivencia, que es esa interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas con los bienes y con el ambiente y con el marco del ordenamiento jurídico. Aquí en Colombia, nosotros esa convivencia también la trabajamos y tenemos una herramienta importante que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y a partir de este código que tuvo una reforma reciente, tenemos 4 categorías jurídicas, que son la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública. A partir de estos escenarios, pues nosotros venimos trabajando con las comunidades, identificando con ellos cuáles son esas causas que están generando los conflictos en sus comunidades. Entonces, a partir de eso, la transformación de los conflictos sociales, diseñamos un ciclo que permite trabajar cada uno de esos escenarios de una manera metodológica, pero que realmente lo que busca es potencializar el mejoramiento del servicio de policía en los territorios.
Entonces, en una primera fase metodológica tenemos la contextualización y la territorialización. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de un diagnóstico participativo se hace un análisis sistémico de los conflictos. Ese diagnóstico participativo se hace con las comunidades, con las entidades públicas y privadas y con nuestros mismos policías. Nosotros tenemos una herramienta que se denomina ISEC y desde aquí nosotros identificamos a través de unas encuestas y ese programa metodológico, cuáles son los riesgos sociales. Y esos riesgos sociales los cruzamos también con la estadística delincuencial y con la estadística contravencional. Pero el aporte también importante del conocimiento de las personas que están en el territorio para identificar cuáles son esas causas reales. Y aquí algo importante, cuando estábamos trabajando el tema de empoderamiento de las comunidades, muchas de las, por ejemplo, por ponerle solo un ejemplo sencillo, en el municipio de Cononzo, en una vereda, habían problemas entre vecinos, que es común, digamos que en muchos escenarios, pero esos problemas de vecinos trascendían también a las riñas, y las riñas ocasionan las lesiones personales, y de las lesiones personales se puede originar hasta un homicidio, y nosotros en ese trabajo de prevención y de prevención del delito, con énfasis en los temas de las lesiones personales y del homicidio, identificamos que el problema era por el desecho de las basuras. ¿Y eso cómo lo identificamos? Trabajando con las comunidades, porque las comunidades no sabían reciclar, no lo hacían y lanzaban desperdicios en una quebrada que suministraba el agua a los otros habitantes. Entonces, de alguna manera, el agua limpia estaban en los habitantes que estaban en la parte superior, pero en la parte inferior ya al agua venía con desechos. Entonces, con apoyo también de la cooperación internacional, se logró conseguir un filtro, el cual se instaló con las comunidades, porque cuando trabajamos en empoderamiento no es un tema asistencial de que venga, les damos, les ponemos y les entregamos, porque entonces no va a haber un compromiso, sino que en esa actividad que se desarrolla, se trabajan con unos líderes, hay unos líderes innatos en todas las comunidades, pero nosotros en los talleres lo que hacemos es identificar no solo ese liderazgo, sino también empezar a generar otros roles diferentes. Entonces invitamos a jóvenes, a negros, a indígenas, a los campesinos, invitamos también a los ancianos, porque aquí también hay mucha experiencia y uno como policía comete el error de solo trabajar pues con las personas que generalmente son de las juntas de acción comunal o que tienen un liderazgo ya definido. Y mediante un sorteo, esa persona que se gana el sorteo es el que va a liderar la misma iniciativa comunitaria que entre ellos se ponen de acuerdo. Para volver al caso de Icononso, esta iniciativa la ganó la persona que era más joven, un joven de 17 años, quien promovió y reunía a sus comunidades para trabajar en el tema del reciclaje, y nosotros con nuestros carabineros les enseñamos a realizar el compostaje para que utilizaran algunos desperdicios como abonos en las tierras, con los árboles y demás, y que se aprovechara en concurso también con la alcaldía municipal, que se aprovecharan todos esos recursos y todo el tema del reciclaje. Ellos instalaron unas canecas, la administración municipal dio el espacio de un lote para que en esa vereda hicieran todo ese proceso de reciclaje, y entre ellos iban trabajando esa iniciativa comunitaria. La comunidad internacional nos apoyó con el tema del filtro para que les llegara el agua purificada a estas familias que vivían en esta vereda, y con ese liderazgo comunitario se acabaron los problemas de las riñas, de las peleas entre vecinos, y eso también genera que ese desgaste que había desde la policía cada vez que había una llamada por un problema, pues obviamente disminuyera. Entonces aquí el acompañamiento es netamente anticipativo y preventivo, que es importante trabajar con las comunidades. En el marco también de esta primera fase metodológica, se identifican unos actores. No es lo mismo trabajar en las ciudades, por eso yo les decía que aquí nosotros diferenciamos muy bien del urbano como de lo rural, porque en una cabecera urbana
o en una metropolitana, generalmente está en todas las instituciones, pero cuando uno va a las veredas, cuando se va a los municipios más alejados del país, no se cuenta con la misma institucionalidad. Entonces aquí hay que hacer un mapa de actores para saber yo con qué voy a trabajar y con qué cuento, porque en muchos de esos escenarios lo único que hay es presencia o de la policía o del ejército o de los dos, pero no hay presencia ni siquiera de salud en algunas ocasiones. Entonces aquí hemos tenido zonas donde los policías que han recibido capacitación en enfermería terminan siendo como la primera atención en muchas comunidades, a pesar de que no es nuestra misionalidad, pero por lo menos alcanzar a llegar a un centro de salud donde la persona pueda llegar con vida y corra el riesgo pues menor. Eso también nos ha pasado. Entonces, en ese mapa de actores, al identificarlos, pues ya sabemos con qué vamos a trabajar y a quién vamos a comprometer para que también lleguen a esas zonas veredales. Entonces, hoy en día, todas las entidades responsables de diferentes temas, salud, educación, servicios públicos, entonces ya llegan a las veredas y van con nosotros también a hacer ese tipo de actividades y se hace de manera articulada. De aquí nace un plan para la transformación de esos conflictos. Entonces, de ese plan, pues depende mucho de la caracterización que se haya realizado y vamos a pasar a una segunda fase. Aquí ya trabajamos ese engranaje entre la sociedad y el Estado, pero vamos a pasar a una segunda fase que ya requiere de otro trabajo para empezar a manejar lo que se llama la mediación de los conflictos y la prevención de la violencia. Aquí hay que tener mucha empatía con las comunidades, incluso con las mismas instituciones, porque cuando nosotros generamos esos procesos de empatía, también pues vamos a ser más fuertes porque nos vamos a integrar mucho más y vamos a entender y a sensibilizarnos frente al conflicto que esté sucediendo. Esa mediación genera también confianza. Si no hay aquí un proceso previo de acercamiento y de confianza, la mediación va a ser un poco más difícil y digamos que va a ser un poco más tardía. Por eso es que se hacen los procedimientos anticipativos. Esa construcción de consensos que se realiza en esta fase promueve el entendimiento mutuo a través del diálogo, la pedagogía y esa articulación de la que hemos venido hablando. Entonces, aquí es muy importante que no es la Policía Nacional como el único sabedor en temas de seguridad y convivencia, imponiendo lo que cree que necesitan las comunidades, sino por el contrario, es escuchando a las comunidades a través del diálogo con algunos procesos pedagógicos en los que hemos utilizado el juego para realizar estas actividades pedagógicas con el fin de que se entiendan mucho más todo el desarrollo que estamos haciendo en el conflicto que estemos trabajando. Y acá, cuando ya identificamos ese conflicto, por eso se llama un ciclo, uno se puede devolver a la primera fase o de pronto puede pasar a la siguiente. Puede suceder que en esta fase las comunidades no acudan a las otras instancias que tienen, como por ejemplo derechos de petición, tutelas, los mecanismos desde los consejos de seguridad, los consejos de convivencia, los consejos de paz, muchos otros escenarios en los que se puede llegar a solucionar un conflicto y que ellos decidan manifestarse públicamente. La manifestación pública es legal, es permitida siempre y cuando sea pacífica. Entonces aquí vamos al tercer momento metodológico y donde los equipos de transformación de conflictos tienen escenarios de acompañamiento, coordinan y facilitan esa comunicación entre las comunidades y las autoridades o las instituciones con quien se tenga el conflicto, porque aquí también hemos tenido conflictos con la parte privada, con empresas, incluso también de petróleo, donde hay unos conflictos donde no se llegan a ningunos acuerdos y nosotros lo que realizamos es esa facilitación, la facilitación de ese encuentro para que ellos lleguen a escenarios donde se pueda transformar ese conflicto. Y aquí algo bien importante, el conflicto regularmente el conflicto se gestiona, el conflicto se transforma, más los conflictos generalmente nunca terminan. Por eso hablamos de transformación de conflictos.
Aquí en esa articulación institucional en este momento es súper clave para mediar y reducir el riesgo del escalonamiento a la violencia. Les voy a poner un ejemplo muy común que pasa aquí en Colombia. La gente sale a manifestar por el mal estado de las vías y lo que requieren es un equipo que nos pasó, por ejemplo, aquí en el sur del Tolima, necesitaban un equipo de maquinaria amarilla. Resulta que aquí por límites, digamos que entre las jurisdicciones, unas son de competencias de la alcaldía y otras son de competencias, otras vías son de competencias de la gobernación y otras son de competencias nacional. Entonces, aquí al identificar el problema, hay que sentarse con el alcalde, hay que sentarse con el gobernador para que le brinden una solución a las comunidades frente a esas peticiones. Y algo muy importante, si no se puede, no se compromete. O sea, no se puede comprometer a lo que no puede hacer, porque eso va a derivar violencia y el conflicto se va a encrudecer. Entonces, aquí es importante uno comprometerse a lo que sí puede hacer y escalar en la medida que sea necesario, desde la parte local con las alcaldías, la parte regional con la gobernación y los escenarios presidenciales desde el orden nacional. En Colombia hay un espacio bien interesante que se llama CEDISCO. En CEDISCO confluyen todos los ministerios y todos los ministerios tienen un enlace que son como los gestores justamente de convivencia o aquellos gestores que también ayudan a la solución de los problemas. Y si no hay una solución, ese orden nacional a través de los ministerios aboca la problemática para mirar en qué pueden aportar, si se puede hacer, si no se puede hacer y tenerle pues una razón definitiva a las comunidades frente a las dolencias que ellos tienen. Entonces, ¿eso qué permite? Reducir el riesgo del escalonamiento de la violencia. Pero aquí hay un momento crítico que generalmente lo que se ha visto y lo que se ha trabajado, por lo menos en nuestro país, es que llegan otros actores externos que también le llamamos vandalismo, o otros actores externos que inciden para que las comunidades se tornen violentas. Muchas veces los que están manifestando no son los que se ponen violentos. Entonces, aquí hay que analizar muy bien los contextos. Por eso, en estos otros 3 momentos, en la construcción de confianza, algo importante también que se le hace saber a las comunidades son los riesgos que ellos van a tener en caso de que utilicen la violencia, porque aquí ya pasamos de ese acompañamiento a un orden legal y penal en el que también al transgreder ese umbral que nosotros llamamos un umbral de la transgresión normativa, ese umbral, si se cruza, tiene unas consecuencias penales, tiene consecuencias también del orden disciplinario, depende del contexto, y pues también nosotros tenemos que actuar como policías y pues dentro de nuestra función. Pero acá lo que hacemos es que si llega a haber violencia, el equipo como tal de transformación de conflictos sociales le informa a las comunidades y se aparte les dicen, mire, si no hay un acuerdo, si ustedes, por ejemplo, en el bloqueo de una vía, ustedes no desbloquean la vía, están haciendo acciones de hecho, que está configurado también en el Código Penal y que eso tiene una sanción punitiva y a partir de eso, obviamente no en esos términos tan técnicos, ¿no? Sino, venga, miren, si ustedes no desbloquean la vía, ustedes pueden ir a la cárcel, se están metiendo en unos problemas, eso le da de 2 a 8 años de prisión, entonces por favor no se busquen problemas, tal cosa, o sea, se les advierte y se les da a conocer en ese espacio anticipativo. Y a ellos también se les sugiere que si ven personas extrañas en las que no vengan realmente con ese propósito que ellos están haciendo de manifestación y que quieran hacer actos de vandalismo, se alejen o ellos mismos no les permitan el ingreso. Entonces, muchas veces nos ha pasado esa situación de que vienen personas extrañas, incluso ni siquiera las mismas regiones, que quieren incidir en temas violentos.
En esos escenarios, sí, ya cuando hay definitivamente la violencia, tenemos un grupo especializado que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, denominado SMAT, o esas son sus abreviaturas, y ellos están entrenados para el uso de la fuerza. Pero aquí también algo importante, yo nunca he visto un equipo del SMAT que llegue directamente a usar la fuerza, sino ellos antes dan un aviso y les piden que por favor de manera voluntaria desbloqueen la vía. Y si no lo hacen, ellos entran a actuar, y aquí hay un papel importante de los otros actores que hemos hablado, como las alcaldías, porque es el alcalde quien autoriza también los procedimientos, obviamente con un veedor importante que se llama personería, y con ellos, o la Procuraduría también en algunas ocasiones también nos acompaña para garantizar que se haga pues de la manera legal como debe ser el procedimiento, pero también ellos nos sirven a nosotros como testigos de todo ese proceso de diálogo que hemos realizado y que pues finalmente llegó a un tema de vías de hecho o de violencia que hay que actuar también y realizar esa actividad. En ese momento, el equipo de transformación de conflictos sociales lo que hace es documentar los hechos ocurridos durante el disturbio. Ellos no pueden estar ni de un lado ni del otro porque van a perder confianza con las comunidades. Entonces, ellos lo que hacen es apartarse para hacer ese procedimiento. Y tenemos también el grupo de investigación criminal, que aquí la Policía Judicial, tenemos dos policías judiciales, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, pero entonces con nuestro equipo de la SIJIN y de la DIJIN, realizamos también los procesos de judicialización que sean necesarios, y obviamente como Policía de Vigilancia también actuamos como primer respondiente. Entonces hacemos nuestros procesos de judicialización en flagrancia, y donde no haya la flagrancia, pues se pasan los informes respectivos a la Fiscalía y se inicia un proceso de investigación judicial que regularmente termina en captura de las personas indiciadas en estos eventos. Como es un ciclo, puede iniciar en cualquiera de sus fases o en cualquiera de sus momentos metodológicos. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque no todos los casos son iguales, y ustedes que también son compañeros, la mayoría que están acá en este escenario virtual, no todos los escenarios son los mismos, los casos no siempre es lo mismo. Entonces pues uno tiene que estar preparado para las diferentes situaciones que se vayan presentando. Aquí, en estos escenarios, también hemos trabajado los otros componentes del modelo de construcción de paz, como por ejemplo la prevención de las violencias basadas en género. No sé si a ustedes les pase lo mismo que a nosotros, pero muchas veces no se priorizan dentro de las actividades de policía estas violencias. En Colombia no hace mucho se priorizan, o sea, no es algo que haya sido de siempre, no. Dentro de los delitos de convivencia y seguridad ciudadana no estaban priorizados los delitos de género, pero hoy día sí. Hoy día sí, porque muchas de las causas originadoras de la violencia y de los conflictos en los territorios están dados también desde los hogares y desde la violencia que se reproduce en los hogares. Entonces, trabajamos mucho realmente el énfasis de la violencia de género con el fin de minimizar pues la violencia doméstica, los delitos sexuales. Incluso aquí tenemos casos también con agentes químicos, ataques con ácido a mujeres, también regularmente por celos o por temas de intolerancia. Tenemos también algunos casos de feminicidio que también son puntuales y que se trabajan, y que finalmente eso es el desencadenante máximo de la violencia que surge de los hogares. Entonces, por eso, ese trabajo anticipativo que hacemos con los niños, con las niñas, con nuestros adolescentes, con las mujeres, con los mismos hombres, porque también hemos trabajado temas de masculinidades alternativas, incluso dentro de las capacitaciones y las formaciones que hemos realizado y de la experiencia que hemos tenido, también hemos identificado que si es un escenario de hombres,
o de instituciones patriarcales como las instituciones militares y de policía, que en su mayoría son hombres, es mejor abordar primero las masculinidades para que no se sienta como estas mujeres vienen a hablarnos de mujeres. Entonces se aborda el tema de masculinidades y cambian muchísimo. La verdad, los talleres que hemos realizado, lo más bonito de los policías es cuando ellos salen diciendo, este taller me gustó porque realmente me sirve para mi vida, porque yo estaba haciendo cosas que no debería estar haciendo y que no sabía que le afectaban a mi pareja. Entonces, esos cambios son positivos porque si nosotros trabajamos desde el núcleo del hogar, pues al exterior, pues vamos a tener sociedades mucho más pacíficas, mucho más tranquilas y con unos altos niveles de tolerancia y de convivencia. Entonces, eso es lo que también nosotros buscamos frente a la garantía de la convivencia pacífica, especialmente porque cuando uno se cuestiona qué es paz para cada uno de ustedes tendrá un concepto diferente, pero finalmente la paz es esa tranquilidad, es ese estado de tranquilidad con el que yo deseo estar, con el que yo me siento bien y con el que irradio también a las otras personas. Entonces, en esos escenarios podemos estar realizando muchísimas actividades que se complementan, por supuesto, unas con otras. El tema de la investigación criminal también, como les indicaba, es un rol muy importante porque muchas personas lo que quieren es justicia. O sea, ya después de que hay un hecho delictivo, lo que buscan es justicia y la justicia se hace a través de los mecanismos que nos han dado a través del legislativo y esos mecanismos de investigación que se realizan para dar resultados satisfactorios, pues requieren un compromiso no solo de la policía o de la policía judicial, sino también de entidades como la fiscalía y los mismos jueces, porque seguramente a ustedes también les ha pasado que cuando hacen un proceso de judicialización y la persona es dejada en libertad, las comunidades le dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué policía lo dejó ir? Y pues ellos no entienden que no es la policía, sino que es un proceso penal donde el fiscal toma unas decisiones o el juez toma otras decisiones y que finalmente dejan salir a la persona o le generan una medida privativa de la libertad. Y en todos estos escenarios pues hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos y hay que mostrarle a las comunidades en esos procesos anticipativos cuál es ese proceso porque no lo conocen. No lo conocen y eso nos genera también a nosotros mala percepción de convivencia y de seguridad, mala percepción de la Policía Nacional en los territorios y muchas de las veces lo que se ha identificado es que es por desconocimiento, realmente, es más por desconocimiento. No sé si gustan pasar la otra diapositiva, por favor. Estas son unas actividades porque a veces las palabras son cansonas, pero yo quisiera mostrarles en esas fotografías muchas de las actividades que hemos desarrollado con nuestros policías y que realmente es importante seguirlas trabajando. Hemos llegado a veredas donde antes no iba la policía, llegando con una oferta institucional, jugamos con los niños, jugamos con los padres, incluso hemos hecho cine al campo y mientras los niños por primera vez están viendo una película porque no tienen acceso al cine, ellos son súper felices viendo la película, pero están sus papás ahí cuidándolos. Entonces, mientras tanto, con los papás estamos trabajando en temas de transformación de conflictos para ir un poco también dándole a conocer a esas comunidades cómo pueden mejorar en sus entornos, en sus hogares. Trabajamos el tema de construcción de paz, trabajamos los temas de género y así pues de esa manera digamos que hacemos un cierre completo a una actividad que no se queda solo en el juego y en la ida de la policía por una única vez, sino que tratamos también de volver cuando identificamos problemas, porque cuando ya a las personas se les va enseñando y se les va diciendo incluso algunos términos,
son culturas que naturalizan la violencia. Entonces, cuando ellos empiezan a identificar que eso está mal, entonces empezamos a fomentar también la denuncia. Y a través de la denuncia nosotros también hacemos seguimiento y pues obviamente que hacemos acompañamiento a esas comunidades donde identificamos unos riesgos altos que se pueden convertir en conflictos que pueden afectar incluso hasta la vida. Entonces, ahí en esos escenarios también pues hemos participado, hemos identificado cuando vamos a los colegios también, un poco por el tema de la pandemia fue un reto bastante grande, pero hemos utilizado también las redes sociales y hemos utilizado otros mecanismos con el fin de llegar a las comunidades. En Colombia también tenemos bastante población indígena, a la guardia indígena, los hemos capacitado también en construcción de paz con todas estas temáticas y muchos de ellos, recuerdo también un caso que trabajamos en Mitú con una comunidad que no quería para nada la policía, que fue difícil llegar a entablar relaciones con ellos, pero cuando empezamos a trabajar con ellos, lo que ellos querían era que les enseñáramos cómo hacíamos nosotros los temas de prevención y de convivencia para ellos aplicarlos en sus comunidades. Y finalmente de ese trabajo tan bonito que se hizo, se construyó una maloca, pero más que la maloca se convirtió en los escenarios de mediación y convivencia, pero ahí lo importante fue que ellos mismos llegaron a unos acuerdos con su comunidad y crearon un decálogo de convivencia. Y ese decálogo de convivencia pues se respeta porque los problemas eran de temas de tranquilidad por el consumo de bebidas embriagantes, el tema de consumo de sustancias psicoactivas y con esos compromisos pues ya mejoraron muchísimo el entorno que se estaba presentando y ya tornando violento al interior de sus comunidades. Entonces también los apoyamos un poco en ese intercambio de conocimiento y en ese intercambio de conocimiento también nosotros aprendemos mucho y estas son dinámicas que son flexibles. Cuando hablo de las dinámicas y de la flexibilidad es porque a veces en los procesos solemos ser muy rígidos, pero aquí hay una flexibilidad justamente por los cambios culturales, por los escenarios del territorio, donde por ejemplo no hay acceso a muchas cosas, ni siquiera al transporte y toca caminar muchísimo para llegar hasta una finca. El tema económico también influye porque se pueden generar escenarios de violencia, por ejemplo, al interior de los hogares o de unas comunidades o veredas, pero no tienen para el transporte para acercarse a la denuncia. Entonces también hacemos algunas brigadas para ir a dar estos talleres y aprovechar y también recepcionar denuncias y empezar a trabajar ese tema también con las comunidades. Bueno, esas algunas de las actividades que hemos venido desarrollando en temas de convivencia pacífica y pues hay muchísimas más, digamos que para compartir, pero pues sí me gustaría que aprovecháramos como el tiempo para pues algunas preguntas o inquietudes que ustedes tengan y así poder hacer como esta charla más dinámica. Y de pronto no estar yo hablando solita aquí todo el tiempo, sino poder compartir también con ustedes sus experiencias. Muchísimas gracias. Sí, ¿me escucha, teniente? Sí, licenciado. Por favor, aquí a los participantes, cualquier pregunta, cuestionamiento, comentario que deseen hacer para esta dinámica de preguntas o de comentarios que está proponiendo la teniente coronel, por favor, si pueden levantar la mano o escribirlo a través del chat y yo con gusto daré lectura al mismo. Hay un comentario aquí al final con el cual podría yo empezar, de Aleida Sánchez. Dice, hay un documental en YouTube para hacer conciencia de los niños trans. Si bien es cierto, desde el núcleo familiar ya sufren, estaría bien crear conciencia para dar un trato desde la perspectiva de género. Se llama Niños Rosados y Niñas Azules. Viendo esto te das cuenta que no es fácil para ellos vivir así. Entre paréntesis, ni de niños ni de adultos trans. Sí, el trabajo que nosotros hemos realizado con las comunidades LGTBI, hemos podido identificar varias cosas.
Hay muchas inquietudes, ¿no? Sobre si de pronto una persona con una identidad de género diversa nace o se hace, y podríamos decir que las dos, tanto nace como se hace, pues en el transcurso de su vida cotidiana. Hay personas incluso a los 80 años que identifican que realmente su deseo, su placer no es hacia una persona del otro sexo, sino de diferente sexo. Eso pasa también con el tema de los niños. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. No conozco el video, lo voy a ver, muchas gracias. Pero el solo hecho de los estereotipos de los colores, o sea, las mujeres rosadas, los niños azules, pero si a una niña le gusta el azul, entonces ya empieza a ser cuestionada. Por eso les digo, el problema no son ellos, el problema somos nosotros que no los aceptamos como son. Entonces, es importante también interiorizar nosotros como policías, como funcionarios públicos, interiorizar estos temas y poder entenderlos para poder transmitirlos a las comunidades, porque si nosotros llegamos, nosotros prestamos es un servicio, y ese servicio no se puede confundir con nuestras creencias ni ideológicas, ni de género, ni con nuestras, incluso con nuestra misma religión, sino que nosotros tenemos un servicio al ciudadano y a todos los tenemos que atender por igual. A todos los tenemos que atender por igual, y eso es importante desde el servicio de policía también. Una pregunta, teniente coronel, o más bien una opinión suya. ¿Qué opinión le merecen los grupos de autodefensa o de autogobierno en algunas entidades o en algunas regiones? Y esto va a alusión a qué papel juega la sociedad en un proceso de pacificación. Bueno, aquí hay importante aclarar algo. Cuando uno habla de autodefensas, es hablando casi como de paramilitares, que es como un tema de paralelo al Estado, ¿sí? Hago una acotación aquí. En México, autodefensas es un grupo de ciudadanos que se supone velan por la seguridad pública de alguna región en específico, ¿no? Por una oleada de violencia, por un incesante crecimiento en conductas delictivas en una región específica. Ok, listo. Muchas gracias. Lo que pasa es que en Colombia las autodefensas es otra cosa y son grupos contrainsurgentes. Es correcto. Entonces, por eso ahí muchas gracias por la aclaración, licenciado. Bueno, ¿qué opinión se merece? Primero, que la ciudadanía no debe tomarse, digamos que la justicia por sus propias manos, sino debe acudir a esas instituciones que tienen ese deber legal. Porque cuando eso sucede, lo que se genera son entornos más violentos. Estos grupos inciden también no solo en la convivencia, sino en la seguridad y en el orden público de los países. Así de que, pues yo no sé si en México eso es legal, esos grupos. Pues no son legales, definitivamente, pues, pero al final del día muchas veces el Estado no puede controlar el que se edifiquen o se constituyan ese grupo de personas, ¿no? Tratando de garantizar la seguridad en ciertas entidades. Ok, acá pasa algo, digamos que cuando yo les hablaba de los guardas indígenas, aquí los indígenas tienen legislación propia. Entonces, dentro de su territorio, ellos reglan, ellos legislan y ellos toman decisiones donde nosotros no podemos interferir, a no ser que ellos nos lo soliciten a nosotros, que vendría siendo un poco lo que usted me cuenta de estos grupos de autodefensas, pero definitivamente considero que no se debe tomar la justicia por sus propias manos, porque esto les va a traer a ellos más consecuencias legales. Entonces, finalmente, por querer hacer un bien, se van a autohacer un mal, por decirlo de alguna manera. Nosotros acá, cuando hemos identificado eso, para nosotros sí son grupos armados ilegales o las famosas GAOR,
y nosotros combatimos ese tipo de grupos pues a través de la investigación criminal y de grupos operativos también que inciden en los temas de inseguridad en los territorios. Entonces, por eso, pues mi opinión, obviamente, desde funcionaria del Estado y como ciudadana, no va a ser otro que invitarlos a que no tomen la justicia por sus propias manos. Y referente al papel que juega la sociedad en un proceso de pacificación. El papel que juega la comunidad es muy importante. Mire que en el proceso de paz que se realizó con las FARC, hay un componente que es, por eso este proceso ha sido especial y ha sido de ejemplo para todo el mundo, es la participación de las comunidades en los escenarios de diálogo y incluso en las conversaciones que se tuvieron de negociación, ¿a través de qué? De grupos sociales. Entonces, por ejemplo, las mujeres, estaban mujeres también empoderadas, participando de esas negociaciones, habían grupos de comunidades LGTBI, habían gente tanto de parte y parte, tanto del Estado como de la guerrilla. Entonces, escuchar a las comunidades siempre va a ser importante porque finalmente los que están viviendo la problemática en los territorios son ellos. Entonces, es importante y no solo importante, sino necesaria la vinculación y las voces de las comunidades en un proceso de pacificación, como ustedes lo denominan, y también es muy importante que esas voces sí sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones y también para los acuerdos que se lleven. Si ustedes leen el acuerdo del proceso de paz de Colombia, van a encontrar que dentro de sus 6 puntos, por ejemplo, el primero, que es la reforma agraria, a quien beneficia no es a las FARC, a quien beneficia es a las comunidades. Entonces, todos esos programas que se implementen, pues van obviamente a fortalecer un país. Perfecto. Le leo otra pregunta, teniente. Es de Ricardo Alexis Sánchez Díaz. Dice, ¿cómo es el actuar ante una situación de una protesta agresiva como las que se han vivido en Colombia últimamente? Bueno, el actuar hace parte de la misma metodología que yo les expliqué en el ciclo de transformación de conflictos sociales. Cuando se torna violento, hay diferentes mecanismos. En Colombia pasaron múltiples escenarios. Desde el departamento, como nosotros llevábamos un trabajo anticipativo, pues afortunadamente no tuvimos escenarios que lamentar. En otras ciudades que son más grandes, que fueron infiltrados por grupos ilegales, pues el tema se tornó mucho más complejo porque ya llegaron personas armadas y en esos escenarios, pues obviamente hay que utilizar otros grupos especiales también para contrarrestar esto y poder llegar a la captura de estos sujetos. Entonces, en esos escenarios violentos acá en Colombia se presentaron desde lesiones, daños, hasta secuestros e incluso el homicidio de algunas personas que perdieron la vida. Entonces, aquí hay algo importante resaltar y que también lo trae la normatividad internacional, y es el uso adecuado de la fuerza, que debe ser proporcional, legítimo y acorde a lo que esté sucediendo. Entonces, cada escenario, como lo indica la pregunta, es diferente. Es muy diferente. Y aquí en Colombia, el único que tiene el poder del uso de la fuerza ilegal y en la parte legal de las armas es la fuerza pública, tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional, más no las personas civiles. Entonces, pues obviamente que ellos están recayendo en un delito y el uso de la fuerza está dado a la fuerza pública para controlar esos escenarios de violencia. Perfecto. Aquí hay otra. No sé si es de la comisaría de Loreto o es la comisaria Loreto. No está bien redactado aquí en el chat especificado su nombre. Es ¿cómo piensa que actuaría el SMAT en los movimientos feministas en México? Los equipos antimotines que han actuado a la fecha es compuesto únicamente por personal femenino, dejando a la vista un gobierno muy garantista y poco preocupado por los daños causados. Bueno, les puedo hablar desde el contexto de Colombia. Acá el SMAT era antes solo masculino. Después teníamos secciones completas de mujeres, o sea, mujeres y hombres.
Y hoy en día los grupos de SMAT son mixtos. ¿Y son mixtos por qué? Porque es que no hay, digamos que en el tema de la protesta, regularmente hay tanto hombres como mujeres, incluso en los movimientos feministas, porque en los movimientos feministas también llegan muchos hombres a apoyar a las mujeres. Entonces, en estos escenarios ahí lo importante es el adecuado uso y proporcional de la fuerza, ¿no? Ahora yo les digo algo, incluso lo trabajamos en una investigación sobre más que víctimas, victimarias. Nosotros las mujeres también nos caracterizamos porque en esos escenarios violentos a veces somos más violentas. Entonces, no es una categoría de que solo los hombres son violentos, sino que las mujeres también solemos ser violentas. Y ante eso, por eso es importante el uso proporcional y legítimo de la fuerza, porque puede ser que el procedimiento lo esté haciendo un hombre, pero vamos a ver qué tanta agresión está sufriendo el hombre. Entonces, si nosotros nos vamos desde la parte de como mujer, pues obviamente si nosotras mismas estamos diciendo, venga, queremos las mismas posiciones de poder, queremos los mismos derechos, nosotros queremos el trato igualitario, pues nosotras también tenemos deberes, así como también tenemos derechos. Entonces también yo pienso que un grupo de SMAT no va a actuar contra un grupo de mujeres si las mujeres no están violentas. Sí, no sé los escenarios que estén pasando en México, pero pues aquí eso no va a pasar. O sea, si pasa es porque ya realmente las mujeres se tornaron violentas y están haciendo, pues están en el mismo papel. No sé si ustedes han visto las noticias de Colombia cuando son las protestas y ve uno mujeres lanzando papas explosivas, ve uno mujeres golpeando a los policías, ve uno mujeres dañando también la infraestructura. Entonces, ahí también hay que hacer un uso adecuado de la fuerza. Y en la capacitación y la formación que se les da a los policías, pues también, obviamente que mediante ese uso proporcional se les forma tanto a hombres como a mujeres y justamente también por eso ahora los equipos del ESMAD son mixtos, porque también pues, las mujeres también han sido, incluso las mujeres policías han sido afectadas también por hombres. Hoy por hoy eso casi no lo miden, no porque sea mujer, entonces lo tenga que atender una mujer, o porque sea una mujer el hombre no me va a pegar, o porque sea eso, porque eso no pasa. Eso realmente no pasa. Sí, señor. Perfecto. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta adicional, por favor, levantar la mano y inmediatamente les activamos el micro o algún comentario por el chat. Pues parece ser que la charla y la conferencia, teniente, han sido bastante claras. Lo están narrando ahorita muy bien explicado. No sé si usted tenga alguna alusión adicional al respecto. Bueno, un poco tal vez invitarlos e invitarlas que desde nuestra función de policía también empecemos a cambiar nuestras actitudes que a veces son represivas y que a veces se pueden tornar también violentas. Tratar de propender por el tema del diálogo. Yo le hablo mucho a mis policías sobre eso y aquí hay algo importante. Nosotros aquí somos una institución jerarquizada. Entonces, tenemos el nivel de patrulleros, tenemos el nivel de mando ejecutivo y tenemos el nivel de oficiales. Pero regularmente todas las formaciones a veces las concentran en los mandos, en el nivel de patrulleros, algunas en los mandos medios y muy pocas en los mandos oficiales, ¿sí? Y este es un compromiso de todos, porque si la cabeza no está empoderada, no se cree este cuento, realmente muy difícil van a poder cambiar las instituciones, o cambiarnos, van a poder transformar. Entonces, la transformación está en cada uno de nosotros y pues es importante que lo interioricemos y que las formaciones sean a todo nivel. Y pues bueno, desde que haya un buen liderazgo, yo pienso que las cosas sí se dan, sí se pueden dar y se pueden cambiar. Y el trabajo con las comunidades y con la articulación con las instituciones es fundamental. Yo creo que con eso pues podría
cerrar mi intervención sobre el tema de la convivencia pacífica, aunque pues podría haber muchísimo más tema para discutir, pero muchísimas gracias por el espacio. Los agradecidos somos nosotros, Teniente Coronel, en nombre del Gobierno del Estado, de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur. Le agradecemos a la Teniente Coronel Lurangeli Franco Rodríguez por esta magistral conferencia de Policía y Convivencia Pacífica. Le agradecemos eternamente por este apoyo, por dedicar un tiempo de su agenda. Sabemos que normalmente usted está muy ocupada, y por compartirnos pues toda esta experiencia que tiene en la carrera policial. No me resta más que agradecerles a todos los presentes por su participación y refrendar el compromiso de seguir con este ciclo de conferencias. Agradecer de igual manera a Erika Camacho, a Miguel Terán y al licenciado Orozco, quienes hacen posible la transmisión y el que se pueda concretar este tipo de conferencias. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches. Un saludo y un abrazo, Teniente Coronel. Un gusto conocerla. Y a la orden. Muchísimas gracias igualmente. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.